Ok, entonces, si algunos sí agradezco que se comuniquen con alguna persona, como por ejemplo con la compañera a la que le agradezco mucho que me haya informado eso. Bien, entonces, como les decía, aquí podemos hablar de una serie de mezclas de piel o mezclas de culturas que van a dar esencia a un montón de culturas nuevas que hoy en día pues podemos conocer. Sin embargo, cuando hablamos de pueblos originarios de Costa Rica, nos estamos enfocando estrictamente en lo que son las personas, en cierto punto, ¿verdad? Lo que son las personas indígenas o todas aquellas personas o los primeros pobladores que tuvo Costa Rica. Como les decía anteriormente, si nosotros visitamos una reserva indígena o nos devolvemos años atrás o siglos atrás a ver lo que fue una reserva indígena, por ponerles un ejemplo, vamos a ver de que no existen clínicas, vamos a ver que no existen hospitales, no existe el médico. ¿Qué era lo que hacían ellos? Pues ellos tenían los famosos curanderos o personas sabias eh, que se dedicaban a lo que era la curación a través de plantas medicinales, ¿verdad? Cualquier tipo, que habían hojas, habían plantas, que cada una de ellas tenía una esencia o tenía algún tipo de uso medicinal que les permitía sanar enfermedades sin necesidad de que un médico los pudiera ver. ¿Por qué? Porque había una cultura, entre muchos aspectos, había una cultura extraña en la cual veían como una forma de invasión o una forma de robo de territorio el que una persona que no fuera de su cultura interviniera su pueblo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo ha sido así, ellos ya están adaptados. Lamentablemente, si nosotros nos venimos al siglo XXI, es decir, nuestro actual siglo, vemos como mucha gente inescrupulosa visita estos pueblos ofreciendo oportunidades que pues ellos necesitan, ¿verdad? Porque se vive una pobreza extrema. De hecho, de lo que comen es de lo que ellos mismos producen y muchas veces esto no hay. Y en búsqueda de nuevas oportunidades caen, vienen engañados y a lo que vienen normalmente es a la capital a ser esclavizados, ¿verdad? No sé si en algún momento ustedes han visto alguna persona indígena pidiendo dinero en la calle, los dejan en la mañana, los recogen en la tarde y estas personas pues tienen que entregar cierta cuota y si no la entregan pues les pegan como una forma de esclavitud dentro de su propio territorio, porque aunque estén apartados, son reservas indígenas de Costa Rica y son costarricenses. De hecho, antes que usted y yo estuviéramos, ya ellos estaban. Entonces, ellos, muchas veces la gente los ven como una forma de invasión a nuestro territorio, pero hay dos cosas importantes que tienen que saber. Es territorio de ellos también y como les decía anteriormente, ya ellos estaban al momento en que usted y yo, sus padres, abuelos, primos, etcétera, nacieron. Como les proyecto en la presentación, los indígenas de nuestro país son habitantes originarios del territorio que conforma la actual nación costarricense, es decir, como se los decía, ellos son parte de nuestra propia nación. Costa Rica está clasificado a nivel de etnias porque mucha gente se equivoca diciendo raza. Y raza es una palabra incorrecta al dirigirse a una persona porque raza solo los perros, ¿verdad? Se dice una cultura, o mejor dicho, se dice como una etnia. Costa Rica tiene 8 tipos de etnias o 8 pueblos que se distinguen pertenecientes a todas las áreas intermedias y mesoamericanas. Esos son los dos tipos de áreas que tiene Costa Rica. Ahorita vamos a ver el significado, que según sus influencias culturales, es decir, a nivel de cultura, y que están diseminadas, o sea, diseminadas que están distribuidas a lo largo del país, pero mayormente viven en los 24 territorios indígenas que más adelante vamos a ver y que en teoría y de acuerdo a las leyes nacionales y a diversos convenios interestatales, es decir, dentro de Costa Rica, se supone que deben ser entidades plenamente autónomas capaces de tener su propio autogobierno y sistema judicial. De todo esto que les acabo de decir, ¿qué significa? Les explico.
Costa Rica, como les decía anteriormente, tiene aproximadamente y con exactitud 8 tipos de etnias que están distribuidos en 24 territorios indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho que sean 8 contra 24 territorios no quiere decir que hay una etnia en cada pueblito, no, sino que pueden haber etnias, por ejemplo, Chorotec, qué sé yo, Bribri. Voy a decir un ejemplo, ¿verdad? Puede haber bribri en un lugar y puede haber bribri en otro lugar. Puede haber cultura guaymí en un lugar y puede haber otro tipo de pueblo, igualmente guaymí en otro lugar. Es decir, no es que están distribuidos en un solo punto, sino que tienen su cultura distribuida en esos 24 territorios indígenas. Pertenecen a dos tipos de áreas, que es el área intermedia y el área mesoamericana. Y como les decía, ya no vivimos en la época, aunque lamentablemente se siguen dando casos, ya no vivimos en la época en donde los indígenas eran discriminados. A pesar de que hay una gran población lamentablemente que se dedica a esto, ya no vivimos en ese tipo de población. Ya hoy, gracias a convenios o tratados que se han firmado dentro de nuestro país y convenios a nivel internacional que se han firmado, es que se ha logrado que ya no existe esa invasión de la ciudad a los pueblos indígenas, sino que los pueblos indígenas tengan su propia libertad, que tengan su propia decisión y que ellos sean dueños de sus propias tierras, es decir, que nadie llegue a sacarlos de sus tierras. Normalmente ellos no dependen de o sea, es decir, pertenecen a nuestro país, necesitan ayuda de nuestro país, pero a nivel de gobierno ellos tienen su propio gobierno y tienen su propio sistema judicial. Es decir, si un indígena comete un delito, si nos vamos a la época antigua, si un indígena comete un delito, no es que se le procesaba y llegaba al OIJ, sino que ellos tienen su propio sistema judicial, tienen sus propias leyes, tienen sus propios castigos y en caso de que alguien cometa algún delito o cometa algún tipo de barbaridad que vaya en contra de los principios indígenas, pues ellos mismos imponen su propio castigo, que lamentablemente muchos de estos conducían a la muerte. De hecho, a nivel de gobierno también selecciona a una persona que normalmente esta persona es una persona ya mayor, una persona adulta mayor, que es la que se encarga de gobernar toda la civilización, gobernar todo el territorio para un mejor manejo de los recursos. Quizá en algún momento ustedes han escuchado hablar del Museo de Jade, ubicado en San José, Museo de Jade, que es el que nos habla de todo lo que es la historia de la piedra, de todo lo que se hizo en piedra de los indígenas. De hecho, hay un parque en Cartago, que es el Monumento Nacional de Guayabo, que es en donde alberga toda la historia precolombina o historia de piedra de la época indígena o periodo prehispánico. Y es bastante enriquecedora esta historia. En el periodo prehispánico es importante recalcar que en esta época eh, estaba formado por aproximadamente medio millón de personas, es decir, era una población bastante menor a la que tenemos hoy en día. Ese medio millón de personas, como les decía anteriormente, no es que estaba asentado en un solo lugar, sino que aunque eran de la misma cultura, estaban repartidas entre diversos sectores de nuestro país y organizadas en cacicazgos. ¿Qué son cacicazgos? Son territorios. Y esos territorios estaban estructurados a nivel política ¿por quién? Por un cacique, valga la redundancia. Este cacique era quien gobernaba toda la estructura regional de ese territorio, ¿verdad? Era como el político de ese territorio, era el gobierno de ese territorio. Por toda el área de Mesoamérica, el área intermedia, el área caribeña. Eh, es decir, esto es lo que le da importancia a nuestro país en materia indígena, porque la población indígena es bastante extensa desde los principios de su origen. Hay un poblamiento
como lo vimos anteriormente, existen teorías que afirman que ya los indígenas estaban presentes en nuestro país desde la llegada de los cazadores y recolectores. Recuerdan que habíamos visto anteriormente lo que eran cazadores, recolectores y pescadores. Entonces, en Costa Rica, al momento en el que aparecen los cazadores y recolectores, aproximadamente hace 12.200 años, podemos decir que ya había una población indígena presente en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces, si nosotros nos vamos a Limón, hay un poblado, un cantón que se llama Siquirres. Ya ese cantón de Siquirres ya existía y tenía presente al momento en que estaban los cazadores y recolectores aproximadamente 66 pueblos humanos de etnia aborigen Cavécar. Es decir, al momento en el que hace 12.200 años de Cristo que aparecen los cazadores y recolectores, ya la población cabécar ya estaba presente en el cantón de Siquirres con aproximadamente 66 asentamientos humanos. ¿Qué fue lo que pasó acá? Con ese descubrimiento se recuperaron una serie de elementos que hoy en día son legado para nuestro país, como elementos funerarios, que en la época indígena a ellos se les enterraba como una forma, hoy en día un entierro es tristeza, en aquella época era una forma de ofrenda o se le brindaban ofrendas a estas personas al momento que morían. De hecho, si ustedes ven un funeral indígena, van a ver que no existe el ataúd, sino es que se le hace todo un arreglo floral, se pone al cadáver o a la persona fallecida sobre ese arreglo floral y alrededor se le ponen una serie de ofrendas para poderlo velar. Es decir, se ve como un ser divino, como un ser que puede reencarnar, que puede y se le da esa alimentación en una próxima vida, como lo hemos visto anteriormente. Vamos a encontrar petroglifos, que vamos a ver más adelante qué significa. Basamentos de viviendas, es decir, como inicios de viviendas, es decir, viviendas que existieron en algún momento y que fueron deteriorándose o arruinándose con el pasar del tiempo. Calzadas, que son especie de carreteras. Herramientas de piedra que ellos utilizaban como herramienta. Alfarería, que es los objetos hechos de barro, cerámica, los cuales datan del paleolindio, que es como la época del paleolítico, ¿verdad? De la época de piedra, constituyéndose en un sitio arqueológico más antiguo de Centroamérica. Entonces vean todo lo que hablando sobre la historia precolombina, vean todo lo que les hablé y vean ustedes que desde la época de los cazadores y recolectores ya existía evidencia de que ellos no fueron los primeros pobladores, sino que ya la población cabecar ya había estado presente. ¿Y cómo es que se dan cuenta que esta población estuvo presente? Por todos los aspectos que les mencioné, los materiales, las herramientas, las armas, elementos como viviendas que ya existían para la época. Acá, hacia lo que fue el siglo XV, perdón, sobre el siglo XVI, hablando sobre el siglo XVI, ya nos estamos enfocando a lo que es la colonización española, es decir, cuando los españoles llegaron a América. Y que desde luego se dice, hay una serie de teorías que afirman que Cristóbal Colón no fue el que descubrió América. Para cuestiones de estudio, pues se dice que Cristóbal Colón descubrió América. O sea, la respuesta pues va a ser correcta. Pero afirman, y hay afirmaciones que mencionan que ya América estaba poblada al momento en que los españoles, que aquí les estoy hablando de Cristóbal Colón, ya América estaba poblada al momento en el que llegaron los españoles. Se dice que estaban pobladas por algún tipo de civilización indígena conocida como vikingos, que ellos fueron utilizados, fueron absorbidos y fueron dominados por los españoles, en el cual utilizaban a los hombres como esclavos y a las mujeres las usaban como esclavas, como sexuales y también como cocineras o algún tipo de trabajo femenino que para ellos les sirviera, y los hombres pues se dedicaban a lo que eran las labores de campo y todo lo que ellos pudieran necesitar. Durante esta época del siglo XVI, como ustedes van a poder leer,
los nativos, es decir, las personas que ya se encontraban acá, sufrieron una serie de enfermedades, sufrieron esclavitud, sufrieron muertes de forma súbita, de forma inminente, porque estas personas no valoraban, no tenían ese sentido de valor humano, sino que sencillamente agarraban aquello que podía tener vida humana y que les podía servir. ¿Para qué? Para esa misma esclavitud. Eh, Normalmente podemos decir que la mayor parte de la población se vio obligada a retroceder hacia las cordilleras del sur. Estamos hablando específicamente de Talamanca. Por eso es que nosotros hoy en día, porque Talamanca tiene gran importancia sobre la población indígena. Talamanca no es una población de estrictamente personas indígenas. Aquí Talamanca es todo un pueblo, es todo un cantón en el cual ustedes van a poder ver que hay población humana, hay supermercados, hay abastecedores, hay una serie de cosas actuales que anteriormente no habían. Pero Talamanca, que se ubica en las cordilleras del sur, es uno de los poblados en el cual está la mayor parte de asentamiento indígena. ¿Por qué es la mayor parte de asentamiento indígena? Porque al momento de la llegada de los españoles, para poder huir de todo este tipo de aberraciones que yo les mencioné anteriormente, tuvieron que huir hacia este poblado de Talamanca. Es por eso que, como les decía anteriormente, los pueblos indígenas, no solo de Talamanca, sino de todas las provincias de este país, es que han sufrido esa marginación, ¿verdad? Primero de todo porque se ha crecido con la cultura de que solo yo existo, solo yo soy importante, solo hay una cultura específica en la cual la gente puede adaptarse y eso es lo que estamos equivocados, ¿verdad? Hay una serie de situaciones sociales y económicas que están permitiendo que esa discriminación se vea cada día tome más fruto, ¿verdad? Porque a nivel social nos sentimos superiores a todo mundo y a nivel económico es porque tenemos mejores oportunidades y nos creemos los millonarios del país. Y eso es lo que afecta principalmente. Hay violencia policial, si ustedes han visto las noticias, la violencia hacia las personas indígenas no ha acabado. Vemos como en la actualidad, con tal de obtener un territorio, normalmente estas personas no tienen estudios, son personas que lo que le llamamos personas analfabetas, es decir, que no han tenido por cuestiones de la vida, no es porque no se quiere y también por la cultura de la que vienen, pues no le han dado importancia a lo que es el estudio, pues muchas personas les resulta muy fácil quitarlos y despojarlos de sus propiedades, ¿verdad? Ha existido violencia policial en el cual muchos indígenas han defendido su territorio y han sido asesinados por obstruir esa justicia falsa que se busca, ¿verdad? Porque en sí ellos no están haciendo nada malo, ellos están dentro de su territorio y viven de sus propios, no le están quitando nada a nadie, de hecho viven de sus propios productos, viven de todo lo que ellos hacen y nadie eh, tiene que quitarles nada. Existe un racismo, que cuando hablamos racismo no estamos especificando que es discriminación hacia la población o hacia la cultura afrodescendiente o cultura negra, sino que es una aberración o una discriminación hacia todo tipo de colores de piel o un odio hacia todo tipo de etnia, ¿verdad? Más adelante pues podemos ver que desde el gobierno de Laura Chinchilla se han firmado bastantes adelantos que han permitido, como les decía anteriormente, darle esa libertad a los indígenas para que ellos puedan ser libres y dejar de lado ese maltrato, esa esclavitud que ellos vivieron desde la colonización española hacia el siglo XVI, pero que hoy en día lamentablemente con la población tan pobre de mentalidad, perdón la expresión que estoy usando, que tenemos, pues realmente es un poco complicado. Vean que ahí tenemos el mapa de Costa Rica, tenemos que los territorios están clasificados hacia todo el país costarricense. Recordemos que para que una civilización esté ubicada en un lugar específico, no quiere decir que tenga que estar en el centro de la provincia, ¿verdad? Hay cordilleras que están ubicadas dentro de la provincia y que muchas veces no conocemos y que ahí se albergan grandes territorios indígenas. ¿Cómo podemos definir la palabra territorio?
La palabra territorio indígena se considera un espacio cultural, un espacio económico, un espacio habitacional, que es habitacional, es decir, para poder vivir, un espacio territorial, es decir, de parte del territorio, es decir, de donde ellos viven, y autonómico, es decir, propio de ellos, es decir, que no es de nadie, donde ellos viven es de ellos, en donde los diversos pueblos aborígenes costarricenses viven. ¿Qué quiero decir con esto? Un territorio indígena se define como un espacio cultural, económico, de vivencia en donde los aborígenes costarricenses viven y se han albergado durante toda la historia costarricense. Normalmente vamos a ver dos tipos de etnias, que tenemos lo que son las etnias intermedias y las etnias mesoamericanas. Para resumirles un poco, la gran mayoría de los pueblos nativos en Costa Rica son del área intermedia. ¿Cómo se define la región intermedia? Es una región etnocultural, es decir, de muchas culturas aborígenes extendidas, o sea, que va desde el área, desde el norte de Sudamérica hasta una pequeña franja de la costa este de Honduras. Es decir, las etnias intermedias a las cuales pertenecen la mayoría de pueblos indígenas costarricenses va desde el norte de Sudamérica hasta una pequeña franja de la costa, es decir, hacia la costa este de Honduras. Es decir, aquí lo diferencia a nivel de todo Centroamérica, donde predomina lo que es lo mesoamericano, y también hay una relación bastante notable con indígenas de Panamá, así como de algunos de Colombia y Venezuela, que normalmente esto lo vamos a ver en lo que conocemos como Paso Canoas, que es la frontera entre Costa Rica y Panamá. Acá lo que son las etnias intermedias se han encontrado lo que son esculturas de piedra y tallados de madera que le han dado esencia a la existencia del área intermedia, ¿verdad? Que es lo importante que podemos recalcar acá entre muchos aspectos, que el primero, como la característica que les di de primero, que aquí es donde los pueblos nativos costarricenses, su gran mayoría pertenecen acá, que se ubica hacia el norte de la parte suramericana y lo que es la franja de la costa este de Honduras, y que también pues hay una diferenciación entre Mesoamérica, que es la otra tipo, que es el otro tipo de etnia, y todo lo que tiene que ver con los demás indígenas de todo el continente americano, que aquí podemos rescatar lo que son Colombia, Venezuela y los indígenas de Panamá, que muchos de ellos tienen relación con Costa Rica por la frontera de Paso Canoas, que es la frontera que se ubica entre Costa Rica y Panamá, y que también es importante destacar que dentro de sus aspectos característicos, es decir, dentro de sus características, tenemos el dominio de la orfebrería, que ya vamos a ver qué es, la escultura en piedras y el tallado en madera. Es decir, ellos se dedican a lo que era la orfebrería, lo que es la habilidad de esculturas de piedra, es decir, realizar esculturas en piedra y tallar cosas en madera. Dentro de los ejemplos que tenemos dentro de las etnias intermedias, tenemos lo que es los bribri, los cabécares, los gobes, los malecus, que son como los principales pueblos. Podemos decir que los bribris se ubican mayoritariamente a lo que es la cordillera de Talamanca. Tienen aproximadamente 17.000 habitantes. Tenemos lo que son los cabécares, que se ubican hacia lo que es el sur del país, todo lo que es como Golfito, todo lo que es como la parte sureste de Punta Arenas. Los gobes se ubican en lo que es el país vecino en Panamá. Dentro de Costa Rica hay aproximadamente 5.000 habitantes de la civilización Gobe, que se ubican hacia lo que es la zona sur. Y tenemos los malecus, que hoy en día fueron un grupo bastante numeroso en la época antigua.
También se les conoce como guatusos, que ese es un nombre erróneo porque realmente se llaman malecus. Hoy en día ya aproximadamente sobrepasan un poquito más de los 1000 miembros y los encontramos mayoritariamente en lo que es la provincia de Alajuela, ¿verdad? Normalmente lo que son los malecus poseen sus creencias religiosas, su propio idioma, su propia música y su dieta que realmente es bastante enfocada a lo que es lo vegetariano. Después tenemos los borucas que se ubican en lo que es Buenos Aires, Punta Arenas. Tenemos los teribes, que es una etnia de los hermanos nazos de Panamá. Se ubican en la zona sur. Vean ustedes que les he mencionado bastantes de la zona sur. Son diferentes culturas ubicadas en un mismo territorio, ¿verdad? Y cada una, aunque son indígenas, tienen sus propias creencias y son diferentes, ¿verdad? Eh, los teribes en Costa Rica hay aproximadamente 600 personas y se ubican principalmente en lo que es la zona sur. Los huetares es una etnia de las más grandes y poderosas durante la época precolombina que les hablé anteriormente. Tiene una población aproximadamente que no sobrepasa los 2000 miembros, ¿verdad? Su idioma, pues, después de lo que fue la conquista de los europeos, se extinguió y actualmente el idioma que ellos hablan, recordemos que cada población tiene su propio idioma, pero hoy en día es una de las civilizaciones que se enfoca hacia el idioma español costarricense, es decir, hablan tal cual como se habla en nuestra civilización. Y a nivel de huetares, pues tenemos dos, lo que es Huetar, lo que es la parte como región socioeconómica, lo que es la Huetar Norte, que es hacia la frontera con Nicaragua, y la Huetar Atlántica, ¿verdad? Que son los que se ubican en la parte caribeña de Limón, ¿verdad? Después, bueno, ya les mencioné anteriormente cuáles eran los intermedios, que eran los bribri, cabécares, gobes, malecus, borucas, teribes, huetares. Y ahora vamos a ver lo que son las etnias mesoamericanas, que a nivel costarricense la influencia mesoamericana es de gran importancia. ¿En qué sentido? En la parte lingüística, es decir, a nivel de idioma, y en la parte culinaria, pero la parte culinaria no tiene tanto enfoque como la lengua. Esto se debe a que la parte mesoamericana estuvo enfocada e inclinada geográficamente, es decir, a nivel de ubicación, hacia lo que fue la parte del territorio, es decir, hacia la provincia de Guanacaste, en donde ahí podemos encontrar aborígenes mesoamericanos de todo lo que era América Central, es decir, de todo Centroamérica. Anteriormente hablábamos de Colombia, hablábamos de Venezuela, hablábamos de Honduras, hablábamos de Panamá en la época intermedia y todos aquellos países centroamericanos que restaban se ubicaron en esta parte mesoamericana. ¿Dónde estuvieron ubicados acá? Pues en lo que fue la parte chorotega. Hay una región socioeconómica y de hecho una civilización conocida como los chorotegas, que los encontramos en lo que es la parte de Guanacaste. A nivel de ubicación, los grupos mesoamericanos estuvieron emparentados, es decir, familiarizados desde lo que fue México hasta la península de Nicoya en Guanacaste, es decir, desde México hacia la península de Guanacaste, todo ese lapso geográfico abarcó lo que fueron las etnias mesoamericanas. Hubo una cultura de un idioma bastante rico, bastante sabroso, porque se enfoca mucho en lo que fue la lengua, pero que normalmente, aunque fue de gran importancia para Costa Rica, la etnia intermedia que vimos anteriormente sigue siendo la que tiene la mayor parte de culturas en nuestro país. Sin embargo, no podemos dejar de lado Guanacaste, que es un gran aporte para el territorio costarricense, porque ahí es una de las culturas que se ubica dentro de la etnia mesoamericana. Como les decía anteriormente, se ubicó entre lo que fue México y la península de Nicoya y albergó en la población chorotega todo lo que son ese tipo de territorios, ¿verdad? Que la parte chorotega se ubica en Guanacaste.
El idioma a nivel de aborigen, es decir, no voy a hablar sobre un aborigen en sí. El idioma está albergado, son plurilingüísticos, es decir, que no hablan un solo idioma, sino que tienen una serie de idiomas bastante, como les decía, bastante ricos, es decir, enriquecedores. Tienen aproximadamente 5 idiomas y dialectos, que idioma y dialecto no es lo mismo. Idioma es la forma en que ellos, ¿cómo se los explico? El idioma es el tipo de habla que ellos utilizan, es decir, como español, inglés, eso es un idioma, y el dialecto es las palabras universales de ellos, es decir, que ellos tienen palabras que solo ellos saben qué significan y que solo ellos utilizan. Entre los idiomas que podemos rescatar tenemos lo que es el malecu, el cabecar, el bribri, el guaymí y el bocota. Normalmente son hablados, estos idiomas son principalmente hablados en lo que son los territorios indígenas al sur del territorio, es decir, hacia lo que es la parte sur de Punta Arenas, ya buscando Golfito, frontera con Panamá, todos estos lugares. Eh, Durante la época precolombina también existían muchas lenguas chipchenses que provienen de Chichén Itzá, México, como el terro, que era un idioma principalmente antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos, fue el idioma universal, era el idioma que más hablaba, pero que posteriormente a esto, por toda la invasión y todos los cambios, pues se explotó una serie de idiomas que se destacan a nivel de diferentes vocablos, ¿verdad? Eh, Aunque les parezca incierto, hay poblados como Acerrí, Barba, que se ubica en Heredia, Curridabat y Tibás, hoy en día los conocemos como poblados en Costa Rica, pero en la época habían idiomas que se llamaban Acerrí y el idioma Barba, Curridabat y Tibás, que también eran vocablos utilizados en donde la lengua lingüística que se usaba en estos aborígenes pues era bastante enriquecedor. Vean que ahí a nivel de territorio eh, tenemos los que están viendo la presentación, vemos la ubicación. Yo siempre que explico esto, ahorita vamos a ver más o menos cómo se ubican, yo siempre recomiendo que primero se tienen que conocer la ubicación de las provincias para que al momento en que los ubiquemos no resulte tan difícil eh, en comprarlos. Por ejemplo, los chorotegas que se ubican en la parte de Guanacaste. Acá tenemos, no sé si se logra ver la flecha, tenemos lo que es la península de Nicoya, tenemos lo que acá en la parte de Huetares, tenemos lo que es la parte de Alajuela, los Borucas, Punta Arenas, los Cabécares hacia la parte caribeña y los Bribris hacia lo que es Punta Arenas, ¿verdad? Y los Teribes también de igual hacia la parte, lo que son Borucas, Teribes, Bribris y cierta parte de los Cabécares van hacia lo que es la parte sur de Punta Arenas. Los Huetares buscando hacia la Juela y los Chorotegas buscando hacia lo que es la parte de Guanacaste. Ahorita vamos a ver un mapa más exacto de lo que es esto. Vean ustedes que ahí se los ubiqué más fácil como región socioeconómica, por ejemplo. La región Chorotega, vean que la ubicamos acá en lo que es Guanacaste. La región Huetar Norte la ubicamos en la parte norte, buscando hacia la frontera con Nicaragua. La región central, que es la parte de nuestra cordillera volcánica central, ubicada en San José, la vamos a encontrar en el número 3. La región Brunca, que va a ser la 4, es la que vamos a encontrar hacia la parte sur de Punta Arenas. La 5, que es la Pacífico Central, que la ubicamos acá a la parte de Guanacaste, que es el centro, lo que conocemos como todo lo que es Punta Arenas. Y Profesor, dime, ¿puede repetir lo que acaba de decir? Es que se me acaba de dar internet. en este mapa específicamente, La última parte.
fue donde estaban hablando de los malecas o eso. Aquí. Se especificó aún mejor que, bueno, como les decía, se los enumeré de una forma más fácil. Vean acá el mapa a lo que es la izquierda. Cada provincia tiene su número y abajo ven el número que coincide con la región socioeconómica. Les decía que la región Chorotega se ubica en Guanacaste. La región Huetar Norte, la que se ubica hacia la parte norte de nuestro país, es decir, buscando hacia la frontera con Nicaragua. La región central es la que se ubica en el número 3 con lo que es San José, todo lo que es la parte capitalina. La región Brunca es lo que se ubica hacia lo que es el sur de nuestro país, todo lo que es Punta Arenas, buscando hacia Golfito y demás. La número 5 que es el primer sector de Punta Arenas, que es la región Pacífico Central, que aquí es donde vamos a abarcar la parte central de Punta Arenas. Para que no se enrede la parte Brunca y Pacífico Central, vamos a decir que la región Brunca es casi finalizando Punta Arenas y la Pacífico Central es al inicio de Punta Arenas, es decir, iniciando esta parte de esta provincia. Entonces, 4 es la región Brunca, finalizando Punta Arenas, y la 5 es la región Pacífico Central, que va a ser la parte inicial de Punta Arenas, o sea, donde está la playita. Y la parte 6 que es la Huetara Atlántica, que es la que vamos a encontrar en Limón. Todas estas regiones forman parte de lo que anteriormente les mencioné y desde luego van a albergar una serie de aspectos importantes que hoy en día pues predominan, ¿verdad? Que predomina el turismo, como por ejemplo en Guanacaste y Punta Arenas, que es el turismo de playa. En otros lugares se practica la pesca, en otros se practica el comercio, pero también por la pobreza que existe en muchas de estas regiones, pues es que se predomina mucho lo que es el robo, la delincuencia, los secuestros, la prostitución, y es lo que le ha dado enfoque y mucho trabajo a lo que es la policía en nuestro país, y es algo con que día con día crece, pero que es gran parte importante de los 51.100 kilómetros cuadrados que forman parte de nuestro territorio costarricense.